Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo, versión online. Estábamos conversando con Luis Van Meulen, ya lo habíamos presentado. El hombre es, heredero de la familia fundadora de Quick Food y es uno de los pocos empresarios que dicen lo que piensan y dicen además, son críticos de cómo sus colegas no dicen lo que piensan, se callan la boca y dejan que el gobierno haga, ¿no? Podríamos mencionar algunas de las tantas cosas que el gobierno ha hecho en los últimos años, pero concentrémonos en las últimas cosas, de la última etapa de Cristina Fernández de Kirchner. La estatización o confiscación de YPF, que por ahora viene redundando en que la empresa ya no está ganando más plata, que está pidiendo plata, tiene que pedirle plata a los jubilados, que no se puede endeudar afuera, está cayendo la producción de petróleo y de gas como nunca. De los empresarios sobre el tema YPF, ni mu, como si ellos no necesitaran la energía para fabricar, para transportar, etc. Recordamos se habló muy poco de la nueva ley de mercados de capitales, por ejemplo. Una ley que le da la potestad al gobierno de intervenir una empresa por el solo hecho de que un fulano compra una acción de esa empresa o tiene una acción de esa empresa y no le gusta la cara, puede ir a la Comisión Nacional de Valores y decir, me la intervienen. Y si al gobierno tampoco le gusta la cara de ese empresario, la intervienen. La intervención sin derecho a ir a la justicia, le aclaro. O sea, no hace falta. No hace falta, con lo cual... Y los empresarios... Tampoco. Mutis por el foro. Todo el tema del cepo cambiario, todo el tema de la prohibición de girar dividendos, que ya tiene más de un año, porque eso ya había empezado antes de las elecciones. Y de eso, de la inflación, ni hablar, de eso se escucha muy poco a los empresarios. Sí, agregaría los cupos o controles de Expo-Impo, ¿no? Por digamos, ejemplo. para exportar e importar. Una cosa única en el mundo. Ningún en donde país dices, del mundo... Como empresa, si vos querés importar algo, tenés que exportar otra cosa. Han pasado cosas insólitas. Un pibe que quería importar coches tuvo que salir a exportar vino. Pero no es que el tipo fue a producir vino. El tipo fue a comprarle una partida que se iba a exportar y la exportó él para que le deje... Es demasiado loco, digamos, ¿no? Pero es así. También el poner imposiciones o impuestos a las exportaciones es casi único en el mundo. Las retenciones que tiene el agro. El agro y algunos otros sectores que tienen alguna retención. Bueno, yo entiendo que en realidad todas las exportaciones alguna retención tienen, aunque no sean competitivas, ¿no es cierto? O hay algunas cosas liberadas. Hoy 5% tiene todo. Desde que empezó este gobierno, el 5% lo tienen todas las exportaciones. Y con un dólar... Pero como lo tienen todos, ya nadie se lo toma como retención. Claro, y con un dólar que es muy poco competitivo, porque hay que recordar que los exportadores cobran el dólar de 4,90 y pico, no el de 7,50. Bueno, o el que exporte soja, un dólar de 3,20. Claro. O el que exporta carne, un dólar de 4,20. Claro. Por eso Argentina perdió prácticamente todos sus mercados de carne. Poco a poco se han ido perdiendo los mercados. El último año Uruguay duplicó la exportación de carne de Argentina. El último año Paraguay superó a la Argentina. Paraguay superó a la Argentina. En los últimos 10 años Argentina pasó de ser el tercer exportador mundial, fue 100 años el primer exportador del mundo. Y Argentina tiene eso que es lo más valioso, yo no sé si lo tiene todavía, que Argentina siempre tuvo el posicionamiento, ¿no? Cuando uno dice vino, Francia, ¿no? Que por ahí, en una de esas, qué sé yo, España exporta mucho más vino que Francia, pero bueno, vino Francia, sushi Japón, carne era Argentina. Bueno, por ser 100 años el primer exportador del mundo. Aún así, Argentina hubo mercados que nunca los tuvo y peleó por ellos sin lograr abrirlos. Caso Japón. Nunca Argentina pudo mandar carne fresca a Japón. Sin embargo, viene un japonés a la Argentina y lo primero que pregunta es ¿dónde puedo comer un bife a la Argentina? Mirá vos por lo que es la fama de la Argentina como... En lugar de decir, che, aprovechemos eso, peleémonos para realmente entrar a Japón, para lo cual tenemos que tener algo para venderle, ¿no? Empecemos por ahí, y convirtamos a la carne en un producto estrella, porque la carne, eso es lo que por ahí la gente no entiende, la carne tiene valor agregado como poco.
fuerte. La soja no, la soja es un granito que se cosecha y se manda Sí, así, salvo que lo hagas requiere, aceite. y que requiere otras transformaciones. Pero la carne es un producto que por tonelada se vende 15, 20 veces más que una tonelada de soja. Claro. Un kilo de lomo en Alemania, de lomo argentino, vale, como decía un amigo y periodista agropecuario, vale más que un kilo de Audi. Claro. Entonces, no podemos Y tranquilamente un kilo de lomo en Europa $70. 70 dólares. Vale $70. Entonces, si tenemos demanda de carne a $70 el kilo, ¿cómo vamos a frenar las exportaciones de carne? Cuando vas a exportar ese lomo, permitiría colocar en el mercado interno una cantidad de asado, cortes por ejemplo, que no se lo que vende no lo quiere a nadie. No lo quiere nadie en el mundo. ¿Qué es lo que hace Uruguay, no? ¿Qué es lo que hace? Uruguay exporta el lomo Uruguay lo está y haciendo no deja Paraguay. exportar creo que el vacío para que la gente coma vacío, que Uruguay, es un producto que no se exporta bien. Uruguay no prohíbe nada, porque el mercado mundial es el que frena o impulsa. Entonces, como el asado no lo quiere casi nadie en el mundo, más que los países sudamericanos como el nuestro, Paraguay y el sur de Brasil, entonces podemos tener asado, que además son muchos más kilos por animal que el lomo, a un precio ridículamente más bajo. Entonces, a mí me ha tocado ver carteles en el interior del país con un pizarrón en la puerta de una carnicería que decía asado 18, lomo 20. Claro, es absurdo. El lomo tendría que salir 60. El lomo debería salir 55, 60 pesos, ese momento el asado valer 8 pesos o 10 pesos y estar al alcance de todo el mundo. Y sin el asado, una colita de cuadril, que ya es un corte más fino, no lo quiere nadie en el mundo. No, pero el bife, el lomo, el cuadril, sí, la colita, no. Entonces, eso, los países productores de carne integran el animal, la res, y obtienen el mejor valor en cada lugar, muchas veces en su propio país. El matambre no lo quiere nadie en el mundo. ¿Por qué no vamos a dejar? El frigorífico que más exporta el 60%. Y Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Exterior, Interior, el que maneja todo el comercio argentino desde hace tantos años, con muy poco resultado, si es que uno no le crea al INDEC, ¿no? No lo entendió eso. No. O no lo entiende, digamos. No, yo creo que sí lo entiende. Ahí lo tenemos a Guillermo Moreno, siempre sonriendo, siempre... Sí, yo creo que sí lo entiende, al menos personalmente yo se lo he explicado muchas veces. Personalmente, ¿y lo entendía? Sí, pero me decía, a mí no me interesa ni el largo plazo, ni nada, a mí me interesa mañana. Mañana. ¿Cuánto va a ir a comprar doña Rosa? Cuando vos seas gobierno, hace lo que quieras. Ahora somos gobierno nosotros y nosotros decimos cómo se hacemos. Y mañana queremos que pase esto. Obviamente, en el cortísimo, eso funciona. Claro. En el mediano y el largo no funciona. Bueno, llegó el mediano y el largo. Llegó el mediano y el largo. Como nosotros decimos en la hora de Maquiavelo, ¿no? La realidad está ahí, algún día vendrá, y ahora está viniendo. Ahora vino. Pero lo mismo pasó, por ejemplo, con ahora vamos a los temas puntuales, lo mismo pasó con el trigo. En el medio de la guerra del campo, los productores decían, mira, si es por la mesa de los argentinos, hagamos lo siguiente, en vez de retenciones, hagamos que todo el trigo que se necesita para consumo en Argentina, para hacer pan, harina, lo que sea, de consumo interno, nosotros lo regalamos. De manera que el grano de trigo sea gratis para los argentinos. Y el resto nos lo dejan exportar sin retención. Y entonces cumplimos con la mesa de los argentinos, pero nos dejan exportar el trigo. El resultado, creo que es la cosecha más pobre de trigo, no sé, en 80 años, en 100 años. Pues los mercados funcionan acá y en Cuba, tarde o temprano, todo funciona. Siempre al final, una autoridad puede cortar, hacer, toquetear lo que quiera, un tiempo. Después se acaba. Y lo que se logró en el caso de la ganadería fue que se cayera, perdimos 10 millones de cabezas. Que no se recuperan tan fácil. 10 millones de cabezas valen más de 5.000 millones de dólares. Eso es un one shot. Pero perdimos un flujo de alrededor de 2.000 millones de dólares anuales, que son divisas, impuestos, puestos de trabajo en el interior del país, porque la mayor parte de la industria frigorífica está desparramada por muchas ciudades del interior, y todo eso ahora se está sufriendo. Y ese stock no se recupera en menos de, yo diría, 5 o 6 años. 5 o 6 años. De tener una regla diferente a todo esto. Sí, porque ahora se detuvo la caída, explotó el precio del ganado. Claro, una vez que, el argentino es muy consumidor de asado. Por supuesto. Bajó el consumo, pero llegó un momento donde la gente dice, mirá, el asadito del domingo no lo sacrifico. Bueno, entonces el asado se duplicó de valor.
Claro, ahora la demanda empieza a ser un poco menor y entonces se deja de liquidar, pero la hacienda vale más cara. Ahora de nuevo estamos en un escalón tirando a bajista para el precio del ganado. De nuevo empieza el desaliento del productor, pero nos hemos ido un escalón más abajo. Y la verdad es que con la energía y además pasó lo los mismo. mercados que se perdieron, los mercados que se pierden, después son difíciles de recuperar, porque todos estos mercados, como decía Luis Bamuel, Paraguay nos superó. Bueno, son mercados que Paraguay conquistó, que Uruguay conquistó, que Brasil conquistó, que la Argentina se quedó afuera. Diego, Uruguay en este momento está atendiendo, aparte de los huecos que deja Argentina en algunos mercados, está atendiendo Estados Unidos y tiene una cuota propia, que Argentina la tuvo y la perdió. Argentina hoy no tiene abierto el mercado de carne fresca en Estados Unidos, Uruguay sí lo tiene. Tiene México, tiene Corea del Sur, tiene una cuota especial mejor que la cuota Hilton que ya tienen Canadá, Uruguay, Nueva Zelanda, Estados Unidos, para entrar en la Unión Europea en mejores condiciones que la cuota Hilton. Todo eso lo ha perdido Argentina en estos últimos 6 o 7 años. Ahora, y los empresarios, por más que hablen, ¿vos crees que el gobierno, o sea, que por ahí no tiene sentido? Nosotros estamos hablando de que los empresarios están con mucho o miedo o no se sabe muy bien qué y que están en silencio, pero por ahí no tiene sentido que hablen. Por ahí... No, yo creo que sí tiene sentido y eso es lo que ponía en el artículo, por varias razones. La primera, porque en el fondo sabemos la verdad de la situación. Claro. Es decir, sabemos qué es lo que pasa en el sector, sabemos la cantidad de trabajadores que se han perdido, sabemos las divisas que se han perdido de ingresar, sabemos cómo el valor de las empresas se ha derrumbado. Hemos asistido en el último año a ventas, entre comillas, de frigoríficos a valor prácticamente cero. Se han entregado... El país de los frigoríficos. El país de la industria. Y hasta hace algunos años una industria frigorífica tenía un valor. Entonces, eso demuestra que algo hemos hecho mal. Todos nuestros vecinos crecieron. Todos. Entonces, evidentemente hay algo que hemos hecho mal o muy mal. Y hemos pasado del 3er lugar al 10º o al 11º. Y en temas que afectan no solamente a una industria en particular, sino en general, la inflación, la incapacidad la imposibilidad de girar divisas al exterior o de importar lo que uno quiere. O sea, cada vez que se quiere importar algo, es toda una historia. Es una historia. Es una historia comprar los dólares para formar parte de una delegación para ir a vender algo al exterior. Entonces, todo esto, hemos salido en una misión en el último tiempo. Hemos salido, la Argentina a vender carne a Angola cuando no le estamos entregando carne a Alemania. ¿Qué explicación tiene? Angola tiene la 4ª o 5ª parte de poder de compra que puede tener los Yo me alemanes. acuerdo en Alemania, donde yo viví muchos años, estaban de moda cadenas de churrasquerías, caras, donde se comía muy caro, y que todas tenían nombre, que el gaucho, la pampa, qué sé yo, qué sé cuánto. Me contaron que todas esas cadenas se están abasteciendo fundamentalmente con carne brasileña. Algunas brasileñas, varias uruguayas, y ya no ponen más carne argentina en el menú. No, ponen Sudamericanisch Fleisch. Porque no saben lo que les va a pasar. Para el Mundial de Fútbol del 2006, Argentina, con casi toda la carne vendida para que esos negocios funcionaran, con todo el turismo que van al 2006, 2 meses antes Argentina prohibió la exportación de carne. Ya no era un tema de retenciones, prohibió a Argentina la exportación. Y eso provocó una reacción de los clientes, pero muy dura. Cuesta hacer mercados. No volvemos al día siguiente que haya permiso para volver. Pero saliendo un minuto de la carne, ¿no pasó algo parecido con la energía? ¿No ha pasado algo parecido con la lechería? Y saliendo de lo estrictamente empresario, ¿por qué los empresarios no decimos nada acerca de la inflación? Por ejemplo. ¿Por qué aceptamos que se nos diga a nosotros que somos los culpables, los formadores del precio? Esa no es la lógica. Al callarse el empresario, al hacer silencio absoluto, asume cuando el gobierno sale a decir, bueno, los precios los fijan los empresarios, problema de ellos, asume la culpa. Diego, yo he estado hace más de 40 años que estoy en el sector empresario. Hemos tenido épocas de inflación, de alta inflación, de hiperinflación y épocas de estabilidad también. La década del 90 hubo básicamente
casi cero de inflación o muy baja inflación. Durante casi 10 años. ¿En la década del 90 éramos malos todos? ¿Éramos buenos? Es que yo siempre planteo. ¿No remarcábamos? Los empresarios no aumentaban los precios en los 90 porque eran buenos. Nos volvimos buena gente. Es como que con Kirchner y Cristina se volvieron malos. De golpe nos volvimos malos. Antes éramos malos también. De golpe fuimos 10 años buenos. Éramos buenos y ojo que no había control de precios. Igual yo veo en encuestas en general en que la opinión pública está dividida. Hay una parte de la opinión pública que en esa le cree al gobierno y dice la culpa de la inflación la tienen las empresas porque yo voy a comprar a un supermercado y me cobra el cajero del supermercado, me cobra más, así que la culpa la tiene, no sé, el señor Coto, Carrefour, quien sea. Pero hay una parte de la opinión pública importante y cada vez más grande que dice no, acá hay una política económica que es la que está en el fondo de todo. Porque el que tiene un mínimo de educación, Diego, se da cuenta que el que tiene el monopolio de la impresión de los billetes es el Estado. Esta es la verdad. Pero aclaro una cosa, esa opinión pública, en definitiva, es la que ya no votó a Cristina en 2011. ¿Qué pasa con el resto? ¿Quién le aclara al resto que está viendo todo el tiempo el fútbol para todos con la propaganda estatal, la propaganda gubernamental, que termina diciendo los empresarios tienen la culpa? ¿Quién le dice eso? Miente, que algo queda. Pero lo cierto es que yo no veo que corporativamente los empresarios salgan a explicar por qué no somos responsables nosotros de la inflación. ¿Y te parece que eso hace falta? Y yo creo que eso también hace falta. En última instancia, nosotros somos los mensajeros de la cuestión. Si Argentina hace ya unos cuantos años que invierte poco y gasta mucho, porque eso es lo que también pasa, y nos vamos quedando dándole máquina a los billetes, tirando plata al mercado para que haya demanda de productos que ya no hay en oferta, porque no alcanzan, porque no se ha invertido, porque no hay producción, y nos frenamos también la importación, porque no vaya a ser que gastemos divisas en eso, entonces que queremos consumo sin tener oferta. Entonces, algo ha pasado y eso también hay que explicarlo. Claro, es más fácil encontrar rápidamente un responsable, o como se ha dicho en estos días, ahora la culpa la tienen algunos intendentes que sube el impuesto a lavado, barrio y limpieza. Intendentes y gobernadores ahora tienen la culpa de la inflación porque subieron los impuestos. Ahora porque subieron los impuestos. Pero nadie va a otras cuestiones anteriores que han subido violentamente el valor de los insumos. Ahora que no hay ganado en la Argentina y que hay que pagar más caro el novillo de lo que se pagaba 5 años atrás, porque no hay, que vamos a importar, no se puede importar porque es más caro en todo el resto del mundo. O sea que seguiremos comiéndonos nuestras vacas y no seguiremos comiendo las vacas. Entonces, por beneficiar a veces al consumidor de corto, y de corto parece que así fuera, de largo estamos complicando el futuro. Y yo creo que muchos empresarios han privilegiado el resultado de este mes contra el valor de las compañías. Si yo salgo a hablar, Guillermo Moreno no me deja importar no me da la licencia, necesito. No me da la licencia. Tiene tantas herramientas para apretar, tantas. Los permisos para exportar. Argentina es el único exportador de carne que hay que sacar un permiso previo antes de exportar. Los negocios antes se cerraban por teléfono, por mail. Ahora cerramos sujeto a una aprobación que a veces viene, pero si no hay humor no viene. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos que el barco se vaya con la bodega vacía? Ninguno de nuestros competidores tiene esa restricción de tener que pedir un permiso previo. Creo que hay una restricción adicional, que es que mientras el competidor puede esperar al pago de los dólares durante un año o lo que sea, puede financiarlo. Ahora hay que vender, a los 15 días hay que vender la divisa en el mercado oficial. A 4,90, no a 7,15, claro. A 4,10, porque está la retención, el impuesto al cheque y toda esta. Y encima, si no vendemos en el mercado interno a un precio fijado por el gobierno, asados en el mercado central, no te voy a dar el permiso para exportar. Esta locura no pasa en ninguno de nuestros países competidores, no pasa en Uruguay, no pasa en Paraguay, no pasa en ningún lado. Y hoy por hoy, el consumidor uruguayo está pagando por los cortes populares menos de lo que paga el consumidor argentino. ¿Qué le dirías a tus colegas, para terminar, porque ya nos quieren, ya nos echan, ¿qué le dirías a tus colegas empresarios? Que algún día hay que ponerse colorados y decir, frente a esto yo discrepo, frente a esto no estamos de acuerdo. Esta responsabilidad que se nos achaca
no la compartimos, creemos que las cosas son de tal modo y necesitamos algo, para ser empresario de verdad y un empresario socialmente responsable, primero hay que ser empresario. Y ser empresario, para mí por lo menos, y creo que para muchos todavía, implica tener un mínimo de libertad, pero sí aceptando la competencia. Yo no creo en el empresario monopólico, creo en un empresario que tenga competencia local y de afuera. Al menos es lo que yo entiendo como empresario. Ahora, si todos vamos a decir que sí a todo, a cambio de que se prohíba la importación de lo que yo fabrico para quedarme cautivo con el mercado, entonces sí vamos a tener pantalones argentinos más caros que otros pantalones de todo el mundo. Para terminar, las instituciones que tendrían que hacerlo, que muchos dicen, bueno, son las cámaras, ¿no? Los frigoríficos tienen su cámara, los que fabrican autos, y que son las que normalmente hablan, y después hay cámaras más globales, como la UIA, todos los industriales, la Cámara de Comercio. Segundo, tercer grado. ¿Por qué no hablan? Porque yo creo que la visión, como te decía al principio, es, no, si nos peleamos todos, vamos a tener un problema, nos van a mandar los inspectores, no nos van a dar permiso para exportar, nos van a dar esto, nos van a dar aquello. Pero en el fondo, nosotros somos el que da trabajo de verdad en un país, ese es el sector privado. Nos hemos llenado, el otro trabajo hay que pagarlo con los impuestos que generan los empresarios. El otro trabajo. El 1.000.000 de empleados públicos nuevos que hay en estos últimos 3 o 4 años, lo estamos pagando entre todo el resto y tiene que salir del trabajo de las empresas privadas. Y se pagan con la inflación. Y se están pagando de última con inflación. Y en la inflación ya sabemos que al que más perjudica es al que menos bienes tiene, al que se gasta el 100% de su sueldo en comer o en vestirse y no puede ahorrar en nada. Pero, y lo peor, ¿sabes qué es, Diego? Y que a mí más me indigna, que yo esta historia ya la viví en la Argentina. Es decir, 3 o 4 veces me tocó vivir esto. Argentina no aprendió de esos errores. Europa se hace los líos que se hace y parecería que tiene tantos problemas porque no está dispuesta a darle a la máquina. Claro. La inflación no se discute. Europa podrá estar en una crisis muy grande, pero no se agrega el problema de la inflación a Europa. Ese no pasa, ese la sociedad la tiene clara. A eso no voy. Les alcanzó con ante la Segunda Guerra con la hiperinflación alemana. Esa hiperinflación trajo a Hitler. Claro. Pero la lección se aprendió y nunca más se cayó en el problema. Y ahora no Alemania, ahora nuestros países vecinos aprendieron de esas lecciones y con el tema de inflación no se juega. Y nosotros hoy tenemos alta inflación y encima la mentimos. Es doble el pecado. Y los empresarios seguimos sin decir nada. ¿Por qué? En fin, eso es lo que pregunto yo, ¿no? Eso tendría que preguntar. Bueno, pero está bien. Pero ¿por qué no? Te di varias de las razones. No tener yo el conflicto personal. ¿Alguna chance de que esto cambie? Pero usemos las instituciones, para eso están. Ahora viene el año electoral. ¿Hay chance de que esto cambie después de 10 años de silencio? Yo honestamente no le veo una chance de corto plazo. Argentina generalmente y lamentablemente solo reacciona cuando el golpe es muy grande. Argentina trata de patear, es muy cultural nuestro eso y es transversal. La soja nos ayuda a que el drama no sea tan grave. Patear el problema para adelante. Por eso nos hemos en el pasado endeudado tanto también. Pateemos el problema. Pateemos el problema. Hasta donde se puede se patea. Ahora, cada tanto el problema golpea la puerta en toda su intensidad. Y ahí decimos sí que se vayan todos, que después no se van todos tampoco. Pegan la vuelta y vuelven. Sí. Pero en fin, a mí lo que me duele ya a esta altura de mi vida es ver que cada 8, 10, 11 años pegamos la vuelta y hacemos la misma macana. Pero en fin, mi reflexión era hacia los empresarios en el sentido de alguna vez reaccionemos y no lo hagamos de a uno, porque de a uno nos voltean muy fácil. Muy difícil. Hagámoslo con las instituciones. Imagínense, yo siempre digo, imagínense a Darín, ¿qué sintió el día que se enteró que la presidenta le había escrito una carta en Facebook recordándole el episodio de la 4x4, casi como un mensaje mafioso, como diciendo, guarda. Mirá que tengo la carpeta. Guarda que... Es lo que Beatriz Arlo creo que decía, la ley del carpetazo. Mirá que tengo la carpeta. Imagínate un empresario solito enfrentándose. Bueno, hay un par de colegas que alguna vez han hablado, por ejemplo, el presidente de Shell, Aranguren. A veces sí, a veces no, el presidente de Fiat, Cristiano Ratazzi, ahora callado últimamente, se ve que también
necesita importar insumos. No, yo creo que hay casos, siempre hay excepciones, pero no es lo corriente. No es corriente. Y faltan que hablen las instituciones. Y hay un No dato hablan. que es interesante, ¿no? Y ya nos vamos. Es cuando se publicó el ranking de los argentinos más influyentes. En cualquier país del mundo, bueno, salvo en Corea del Sur, o qué sé yo, Corea del Norte quiero decir, siempre aparecen empresarios que son poderosos. Creo que acá el primer empresario que aparecía era Grobocopatel en el puesto 99, más o menos. Pablo Roca, yo creo que Pablo Roca, que quizás, es sí. una persona influyente, pero de 100... Pero la lógica que en de 100 debería 30 haber 25. 30 empresarios como creo mínimo. que hay 5. Yo creo que si se pregunta en Estados Unidos, después de Obama, los 7 que siguen son todos empresarios. Sí, pero Diego, la gente, esto es lo que la gente piensa que influyen. Yo te digo la verdad que viendo lo que va pasado, influyen bastante menos de lo que la gente piensa. Bastante menos, se nota. Luis Bameul, usted lo escuchó, bueno, un empresario que es uno de los pocos, no sé si el único, que critica a sus colegas por este silencio que ya lleva 10 años y que, a mi juicio, es corresponsable de que la Argentina esté terminando como está terminando. Muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau.